Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos estudiando en la Biblia el momento en que el pueblo de Israel, después de la muerte de Jacob y de sus hijos, estuvo en Egipto y se multiplicó y creció y se fortaleció. Comenzamos a estudiar lo que el pueblo de Israel sufrió, las circunstancias por las cuales eh, pasaron, las luchas que se presentaron ante el pueblo de Israel. Vamos a leer en la Biblia en tres lugares. Primero, vamos a leer en el Salmo 105. Después vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles y después vamos a ir al libro de Éxodo para analizar, comenzando con el capítulo 1, lo que el pueblo de Israel experimentó. En esta lectura y en este tema que estamos compartiendo, eh, vamos a comenzar a tratar de un tema que no lo vamos a terminar de aclarar completamente en este que yo estoy hablando, sino que lo vamos a plantear, vamos a decir cómo son las cosas, pero vamos a volver a tratar sobre este aspecto. Y me estoy refiriendo a lo siguiente. Cuando uno estudia en la Biblia la historia del pueblo de Israel, las circunstancias por las cuales los israelitas pasaron en Egipto, la esclavitud de Israel y la liberación de Israel, se hacen unas declaraciones que algunos la toman para acusar a Dios en la forma en que los hijos de Israel crecieron en Egipto y fueron liberados de Egipto. Porque hay declaraciones como esta. Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. A la misma vez, Dios está obrando y mandando plagas y castigos sobre Egipto porque no liberan a Israel. Entonces la acusación que hacen es contra Dios, como si Dios estuviera haciendo un juego que por una parte le exige a los egipcios la liberación de los israelitas y por la otra parte endurece la mente de los egipcios para que no dejen ir a Israel. Esto se traslada a la lucha entre el bien y el mal que en la Biblia se presenta. Porque Dios, que es soberano, ha hecho la creación del mundo. Dios, que es soberano, ha tenido a sus hijos que han sido fieles y a lo largo de toda la historia de pecado en este mundo, los hijos de Dios han llegado hasta ser mártires por servir a Dios. Entonces, si Dios tiene todo el poder, ¿cómo Dios permite que el mal progrese, que las cosas mal hechas, la persecución, el asesinato de sus hijos, el martirio de sus hijos sucedan y Dios no hace nada aparentemente y deja que las cosas pasen así? En los temas que nosotros hemos
estado teniendo hasta este momento, hemos señalado varias veces que eso es el producto del pecado, que no es que Dios está jugando con el ser humano. Este pensamiento, este concepto lo levanta el diablo para atacar a Dios. Ha formado parte de su engaño con el cual apartó o separó de Dios un poco más de la tercera parte de los ángeles celestiales y se convirtieron en demonios. Y en este mundo también el diablo lanza las mismas acusaciones y se levantan hombres, se levantan personas que se creen inteligentes, que atacan a Dios señalándolo como culpable de toda la desgracia, de todo el sufrimiento que ha habido en la humanidad. Con los temas que yo he tenido hasta aquí, esto creo que lo he aclarado. Pero cuando llegamos ahora en nuestros temas bíblicos a este momento específico del desarrollo del pueblo de Dios en Egipto y de la lucha que hubo para que el pueblo de Dios fuera liberado de la esclavitud de Egipto, volvemos a encontrarnos con este tema y como estamos estudiando esto, lo vamos a encontrar. Espero que después de tratar este tema en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y su liberación de Egipto y las declaraciones bíblicas, endureció Dios el corazón de Faraón, quede, con la ayuda de Dios, espero que quede esto aclarado completamente para no tener que volver a hablar de esta temática en lo que me resta de mis grabaciones bíblicas que estoy haciendo. Pero siempre sé que va a existir en la mente de la humanidad la rebelión contra Dios. Cuando en la Biblia se ve claramente que el culpable de todo este sufrimiento que ha habido en el universo, que ha costado hasta que el mismo Hijo de Dios venga a morir en la cruz, ha sido el pecado y su creador o su, donde el pecado inició en Lucifer. Vamos ahora a leer en el Salmo 105 lo que tiene que ver con respecto al tema que estamos tratando en este momento. Voy a leer el versículo 23, Salmo 105, versículo 23 en adelante. Después Israel entró en Egipto y Jacob vivió en la tierra de Can. Allí Dios multiplicó a su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus opresores. Cambió el corazón de ellos para que obedecieran a su pueblo, para que contra sus siervos tramaran el mal. Este texto que dice, y lo repito, cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos tramaran mal. Este texto aquí se está refiriendo no a que Dios cambió el corazón de los egipcios y de los líderes egipcios para mirar mal al pueblo de Israel, sino esta declaración está en armonía con lo que la Biblia dice que después de la muerte de Jacob y de todos sus hijos y de toda aquella generación que tuvo que ver en Egipto con estos eventos de la obra de José y del gobierno del faraón egipcio que había en ese tiempo, vino un nuevo faraón. Ya lo estudiamos en otro tema
anterior, cambió porque los gobernantes de Egipto fueron otros, fueron personas de Egipto. Los gobernantes que estaban en Egipto cuando José llegó a Egipto y cuando Jacob o Israel llegó a Egipto, eran faraones, era el gobierno que había, pero eran personas no egipcias. Se conoce la historia como los Ixos, donde sucedió estas cosas. Lo que hubo fue un cambio de gobierno en Egipto y se levanta alguien que estaba en contra del gobierno anterior y que tampoco reconocía la obra que José hizo bajo la dirección de Dios para salvar a los egipcios. Así que este texto habla de eso que sucedió cuando hubo este cambio en Israel y cómo miraron al pueblo de Israel que se estaba multiplicando en Egipto. Vamos a compartir ahora, eh, vamos a compartir lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles. Lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles es parte del discurso que Esteban tuvo ante las personas que los atacaron, donde Esteban comienza a hablar de la historia del desarrollo del pueblo de Israel. Eh, Voy a comenzar a leer del versículo 17 en adelante. Y a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo fue creciendo y multiplicándose en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este trató con engaño a nuestro linaje, maltrató a nuestros padres hasta exponer a sus niños a la muerte. En ese tiempo, el texto que sigue habla que se levantó Moisés, pero vamos a llegar nosotros hasta este momento que estamos analizando, cómo el nuevo faraón que se levanta no conoce a José y oprime al pueblo de Israel. Ahora vamos a Éxodo capítulo 1 y vamos a continuar Éxodo capítulo 1. Vamos a continuar hasta con el versículo 10 en adelante. Versículo 10 ya lo tratamos en el tema anterior, pero vamos a referirnos a ello también en este momento. Ahora pues, dijo Faraón esto, tratémoslos con sabiduría para que no se multipliquen y en caso de guerra se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya del país. El temor del nuevo faraón ya no era solo que los israelitas que se habían fortalecido, que ellos ya lo miraban con temor, se fueran a unir a los enemigos que vinieron para pelear contra los egipcios, sino que llegara el momento en que los israelitas quisieran irse de Gosén, quisieran irse de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos tenían a los israelitas como esclavos. Y como lo tenían de esclavo, no querían que los israelitas se fueran, tuvieran su independencia y se desarrollaran como una nación, porque ellos los tenían esclavizados y se aprovechaban del trabajo y de las cosas que ellos pudieran hacer como esclavos en Egipto. Dice el versículo 11, entonces pusieron sobre Israel comisarios
que los oprimieran con sus cargas. Y en esa aflicción los israelitas edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento o ciudades donde se almacenaban productos, y esas ciudades que hicieron los israelitas fueron Pitón y Rameses o Ramesés. Aquí, en esta parte, donde ponen comisario, lo que es, hablando en el idioma nuestro actual, pusieron capataces que obligaban a los israelitas a hacer un trabajo de esclavos para la construcción de ciudades. Y vamos a ver nosotros también que además de estas construcciones de ciudades, los israelitas fueron esclavos en otros tipos de trabajo y también como agricultores en, en las labores agrícolas. Pero mientras más los oprimían, mientras más trabajo ponían sobre ellos, mientras más los maltrataban, los israelitas más se multiplicaban. Mientras más se fortalecían y se multiplicaban los israelitas, más eran atacados por el gobierno de Faraón, por los capataces, por los comisarios, por los jefes que ponían sobre ellos para obligarlos a hacer la obra que ellos le pedían. Pero cuando los israelitas se multiplicaron, entonces los egipcios que sometían a Israel tuvieron miedo. Ya no era solamente que se fueran, sino que tuvieron miedo porque se estaban multiplicando más. Mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. Y entonces ellos temen en cuanto al desarrollo, a la multiplicación, al poderío que los israelitas iban teniendo. Vuelvo a traer aquí, en este tema, el pensamiento que he estado señalando casi en cada tema. Aquí tenemos un reflejo, aquí tenemos un señalamiento de la lucha entre el bien y el mal. Dios estaba fortaleciendo a su pueblo para que llegara a ser la nación que debía llegar a ser, y el diablo, a través de los líderes egipcios, estaba sometiendo al pueblo a la esclavitud para que no llegara a desarrollarse como una nación a través de la cual vendría la bendición para toda la humanidad. Pero ya lo hemos señalado, lo señalo en este tema ya finalizando, y lo señalaré muchas veces más. En la lucha entre el bien y el mal va a haber un vencedor, va a haber un claro triunfador. El bien triunfará. El plan de la redención triunfará y Dios triunfará. El mal, raíz y rama serán destruidos. Seguir a Dios es la inteligencia, es la sabiduría, apartarse del mal y seguir a Dios, porque Dios es el que enseña la verdad. Pero como vivimos en un mundo de pecado, existe esta lucha que seguirá hasta que el pecado finalmente sea destruido. Yo deseo, para mí que estoy hablando y para ti que estás escuchando, que podamos seguir a Dios, podamos tener nuestra confianza en Dios y podamos ser vencedores con la victoria que Dios nos da sobre el pecado
y podamos estar con Dios en su reino. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas para que otros sean edificados y nos vemos en nuestra próxima grabación.